Bien, buenos días. Nos encontramos con el nutricionista Walter Vilche Dávila. Él es especialista en el área de nutrición pública. Él es su cargo actual, él es asesor de nutrición pública de CARE Perú, es docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal y dentro de sus cargos desempeñados, él ha trabajado como director del Programa Nacional de Prevención de Deficiencias de Micronutrientes del Ministerio de Salud. Ha sido miembro de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, supervisor integral nacional del Ministerio de Salud, ha sido consultor para UNICEF, para la prevención y control de los desórdenes por deficiencia de yodo, coordinador regional en Cusco del Programa Social de Desayunos Escolares, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y sobre los estudios que él ha realizado, cuenta con estudios doctorales en salud pública, realizados en la Universidad Nacional Federico Villarreal, una maestría en nutrición en la Universidad Mayor de San Marcos y un diplomado en gerencia de proyectos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, entre otros estudios. Walter, es un gusto tenerte con nosotros y aceptar esta pequeña entrevista para la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Y la primera pregunta, Walter, es conocer tu opinión respecto a la situación alimentaria y nutricional que es tan compleja en el Perú, ¿no? Entonces queremos que nos sitúes desde tu punto de vista cuál es lo más urgente a solucionar en alimentación y nutrición en nuestro país. Bueno, podríamos empezar diciendo de que las prioridades nacionales de nutrición siguen siendo las mismas. O sea, tenemos que reducir la nutrición crónica infantil, que todavía se mantiene alta, un 22% a nivel nacional, y que todavía se mantienen las brechas entre lo urbano y lo rural. En lo que se refiere a la anemia nutricional por deficiencia de hierro, también es un problema latente, permanente. Todavía estamos por encima del 40% de los niños afectados por la anemia, niños menores de 5 años. Tenemos el problema de la deficiencia de otros micronutrientes como la vitamina A, que si bien se ha hecho algunos avances con lo que se refiere a la suplementación, a la educación, sin embargo todavía la pobreza, la escasez o la inseguridad alimentaria que puede existir en comunidades excluidas, dispersas, pueden mantener el problema como algo que debe ser atendido inmediatamente, ¿no? Bueno, y también lo otro que conocemos nosotros, un país andino y amazónico, el tema de los desórdenes por deficiencia de yodo lo tenemos controlado, pero eso no significa que nosotros dejemos de hacer las cosas, sino que hay que seguir vigilando que este alimento de la sal, que es considerado una estrategia universal, esté fortificada, que sea un alimento de calidad y que llegue a todas y a todos los peruanos, ¿no? Sobre todo las zonas andinas y amazónicas. Y por supuesto, en este momento nosotros estamos ante un cambio en la densidad poblacional según área de residencia. Cada vez hay una población más urbana que rural, y con el urbanismo en la población, como sucede en cualquier latitud del planeta, aumenta el sedentarismo, disminuye la actividad física, se cambian los patrones de alimentos por alimentos que son más energéticos, se baja el consumo de fibra, de aquellos alimentos que pueden prevenir la obesidad, y entonces también tenemos el exceso de consumo de comida rápida, de comida rica en grasas, en carbohidratos. Entonces está llevando a que en las zonas urbanas hay un incremento del sobrepeso y obesidad, ¿no? En otras palabras, reconocemos que el país tiene 5 problemas que resolver, ¿no? El tema de la nutrición, la deficiencia de hierro, vitamina A, controlar lo del yodo y por supuesto atender el tema del sobrepeso y obesidad, ¿no? Este panorama que es bastante complejo, Walter, que nos mencionas, también desde tu experiencia, ¿no? ¿Cuál sería lo urgente, Walter? ¿Por dónde comenzamos, ¿no? ¿Qué estrategias, qué acciones tomamos, ¿no? Porque a veces sentimos un poco frustrados, como que no avanzamos, a veces las cifras también son un poco ingratas, ¿no? En varios puntos de los que mencionas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué acciones tomamos en orden prioritario de repente, ¿no? Bueno, planteamientos nacionales, planteamientos técnicos para enfrentar el problema existen, ¿no?
No se trata de nuevamente escribir nuevos planes, nuevos programas, porque los que existen, lo que se requiere es que se implementen. Entonces, este gobierno ha dado un paso importante al hacer visible el problema de la desnutrición. Impulsa una estrategia nacional que es la estrategia Crecer. Entonces, en este momento está en todo el proceso de institucionalización de las instancias de coordinación y articulación de la estrategia a nivel nacional y regional, pero todavía se necesita tener, consolidar estas instancias de coordinación y articulación en el nivel local, porque es el nivel local el que va a implementar las intervenciones que demuestran que son eficaces, eficientes para reducir la nutrición. Entonces, este proceso se tiene que ir acelerando y no ir a un paso que no nos va a permitir alcanzar las metas, por lo menos las planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Entonces, en este sentido, continuar con el proceso de articulación y coordinación de las diferentes instancias públicas, incluso privadas, para enfrentar la problemática, se tienen que seguir dando, construyendo, desarrollando, ¿no? Lo siguiente, por lo menos en algunas regiones se observa de que ellos le han mostrado mucho interés en contar con una información regional sobre su situación. La información que se dispone en este momento es abundante en términos nacionales, pero en términos regionales y locales la información no es suficiente. Entonces, nuestras autoridades, conociendo este tema como prioritario, por ejemplo, Ayacucho ya levantó su línea de base y eso le va a permitir tomar decisiones más acertadas frente a esta problemática. El otro paso que están dando algunas regiones es que sobre la información que ya existe, construir sus planes articulados, ¿no? En sus planes articulados lo que se busca es que los diferentes sectores, programas y proyectos sociales vinculados en la lucha contra la nutrición crónica infantil tengan un plan articulado de sus intervenciones, con el afán de optimizar recursos, de tener mayor cobertura de sus intervenciones, de mejorar su focalización, disminuir la filtración y por supuesto compartir experiencias para hacer un adecuado monitoreo, evaluación y supervisión de las intervenciones que se vienen desarrollando, ¿no? Entonces es algo que se necesita caminar. Y el otro tema es que necesitamos desarrollar, estrategias comunicacionales, estrategias que estén orientadas a que exista una mayor participación de la población en esta construcción o implementación de esta política nacional de lucha contra la nutrición infantil, ¿no? Hasta ahora lo visible, lo que se observa es el trabajo de los sectores, programas sociales, pero no se está observando en la misma magnitud una participación organizada de la población, ¿no? Eso es algo que debemos impulsar también para poder conseguir la meta de reducir la nutrición crónica. Walter, y la última pregunta va en relación al tipo de recursos humanos que necesitamos nosotros justamente en el tema de nutrición, ¿no? O sea, ante la problemática tan compleja, ante la tarea pendiente que también es bastante ardua, ¿qué tipo de profesionales necesitamos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que debemos trabajar? Bueno, yo creo que en este tema no se restringe la participación de ningún profesional, coincido contigo, pero que sí el perfil de este profesional debe ser, debe tener un enfoque integral de las intervenciones, ¿no? O sea, donde no solamente se toque el tema del consumo, sino también se toca el tema de la disponibilidad, se toca el tema de la, accesibilidad, de la generación de recursos, de intervenciones de protección del medio ambiente, de educación, ¿no? Tiene que tener ese enfoque en las intervenciones de los profesionales. Lo otro que debe tener, su intervención debe ser mucho más allá de que cuando se presenta un problema, sino debe ser una intervención que prevenga problemas, que promueva buenas prácticas. O sea, que nuestras intervenciones generalmente se presentan con mucho énfasis después de que ocurre el problema. Entonces, lo que se requiere ahora es un profesional cuyo perfil esté orientado a prevenir estos problemas, ¿no?
para que estos no sucedan o si suceden no se agraven, ¿no?